medios legales y jurídicos, sino que también se encuentran dentro de estas mesas de trabajo que son las más importantes. Yo quisiera iniciar. No pasa nada, no pasa nada. Yo quisiera iniciar justo con la beca de todas y todos, platicándoles de qué trata la ley Olimpia en específico en el ámbito jurídico y cómo es que nosotras trabajamos de la red de profesionales digitales para que es importante justo construirlo en conjunto, ¿no? ¿Qué es la ley Olimpia en general? Es una ley modelo primera para esta violencia digital que ha hecho una perspectiva tecnológica de género. También es un movimiento de territorio, de lucha, de dignidad, de defensa de los derechos de las mujeres y también en Internet, encabezado por ese tipo de violencia. Y representa, por ejemplo, un avance para abrir el conocimiento de la prevención y la acción en materia de violencias digitales, que eso es como el eje floral de esta reunión, ¿no? El poder empezar a hablar de los futuros ejes de prevención y de acción de los entes, en este caso, de la mujer, en materia de violencia digitales. Y bueno, vamos a entrar a la Olimpia, no voy a saltar esa parte, porque no quiero yo estar con mucho más tiempo. Es decir, ¿cuál es la estructura de la ley Olimpia específicamente? Son varios cambios legislativos, pero el primero es una reforma para incorporar y reconocer la figura de violencia digital dentro de las leyes para el acceso de las mujeres a una vida libre de violencia, a fin de conocer, reconocer, prevenir y castigar las acciones de violencia que viven las mujeres dentro de los espacios digitalizados. La segunda es una reforma para reconocer y responsabilizar los delitos contra la intimidad sexual. Hoy esa reforma es la que se está discutiendo en la Asamblea de Panamá, en el artículo 166A, que especifica justamente la difusión y coerción de oportunidad de material íntimo dentro del Código Penal y obvio permitido por la Ley de Delitos Cibernéticos. Y además promueve estrategias, y incluso que entra más en el Ministerio de la Mujer, promueve estrategias de prevención, de educación y de alfabetismo digital para tener mecanismos de paz en los espacios digitales y la creación de nuevos instrumentos, herramientas, protocolos e instituciones para actuar ante los procesos de justicia y métodos alternativos de justicia en materia de violencia digital. Entonces, digamos que si nosotros preguntaran públicamente qué es la violencia, no solo es esa reforma, ¿no? Sino todo lo demás. Y bueno, obviamente no solo se pregunta más, es el movimiento, y yo con este cuadrito quisiera explicar brevemente de qué trata el delito del artículo 166A, que ya pasó al segundo debate y que esperamos que se apruebe la próxima semana para tener una nueva figura en Panamá, que sería la figura de violencia sexual digital. ¿Ok? ¿De qué hablamos cuando hablamos, y voy a irme un poquito a la violencia digital? ¿De qué hablamos cuando hablamos de violencia digital en general? Y eso es lo que pretendemos que se meta dentro de la ley 82 como una modalidad de violencia contra las mujeres. Es una violencia que no solo se vive en el ámbito privado, sino también en el ámbito público. Es una violencia que tiene una definición estricta. ¿Por qué digital y no virtual, o no ciberviolencia, o no violencia online? Porque ciberviolencia online significaría solo en línea, solo conectada a Internet. Virtual de la virtualidad. Cuando hablamos de digital, hablamos de dígitos, que tenga que ver con la programación de dígitos, de datos de dígitos. Este teléfono conectado, no conectado a Internet, es un instrumento tecnológico, sí. Si se conecta a Internet, es una herramienta tecnológica online. Entonces, cuando hablamos de violencia digital, abarca de manera más integral todas las violencias que se viven en el ámbito de los dígitos y de las condiciones algorítmicas y de las condiciones de procesamiento de datos de las tecnologías que conocemos, pero de las que no conocemos, de las que están por conocerse. Entonces, nosotros proponemos esta definición. Son aquellos actos agravados y perpetuados a través de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación, redes sociales, servicios de correo electrónico, aplicaciones, plataformas de internet, foros de discusión en línea u otros espacios, o sea, todo de uso de dígitos, programación y tecnología que causen daño a los derechos humanos de las personas.
Algunas de ellas se manifiestan con el daño a la privacidad, con el daño a la intimidad, con el daño a la seguridad, con el daño a las personas que habitamos estos espacios. Entonces, la violencia digital es un todo de violencias. Es que si a mí me dieron, me intervinieron mis comunicaciones, por ejemplo, mi pareja me está pidiendo todo el tiempo tenerme a mí vigilada en redes sociales, vigilada en mis teléfonos, mis contraseñas, ¿es violencia digital? Sí es violencia digital. ¿Y dónde aplica? Bueno, pues únicamente se busca entonces la aplicación de un delito dentro de los marcos jurídicos que se tienen. Pero si alguien está utilizando mi identidad y lo está subiendo a redes sociales, ¿es violencia digital? Sí. Si alguien está dañándome, digamos, acusándome en diferentes comentarios en redes sociales, ¿es violencia digital? Sí. Sin embargo, lo que nosotras creemos necesario es que, a pesar de que la violencia la vivimos todos y todas, podemos ser víctimas, no impacta de la misma forma a las niñas y a las mujeres, justamente por los mandatos en que lo que aprendemos, que interiorizamos y que desgraciadamente pues causan justo estas situaciones. La pregunta sería violencia digital. No, violencia digital. Violencia digital. Entonces tenemos que incluirla en la primera parte de sí. Disposiciones generales. Y diferenciar el concepto de violencia. El 21. Es el 26. Entonces, no, dejamos violencia mediática o. Sí, porque violencia mediática tiene un medio comisivo diferente. Son los medios de comunicación. Sería 21A. Aunque también puede correr todos los números. Porque si no vamos a modificar, lo metemos como 22 y borremos los números. Donde dice violencia mediática, la ponemos ahí al primero, violencia digital y después violencia mediática. Estamos hablando del artículo 21 en el inicio, donde lo tienes anotado. Y lo tienen como antes de esto. No tiene ninguna diferencia, o sea, pues después. Para nosotros, jurídicamente, la estructura del código está en función de los bienes tutelados. Del más agravado, o sea, de la vida, empiezan cuando hablan de un código, empiezan por lo menos el penal, que es el código los bienes tutelados están desde la vida. Yo no hablo de esto, un toca el número, entonces para allá al penal, porque no toca. Los bienes tutelados son la privacidad, la intimidad, la seguridad. La privacidad, la seguridad, la privacidad, la seguridad, la intimidad, la identidad de las personas. O sea, son varios diferentes grados. Sí, hay privacidad, intimidad, seguridad y intimidad de las personas. Yo lo único que quería mencionar, aprovechando también que vamos a hacer una revisión de la ley 82 y que se va a incorporar una definición que específicamente la parte de violencia mediática también debería incluir cuando se utilizan también incluso otras nuevas tecnologías, pero se hace el uso de esa violencia a través de los medios. Entonces es como una mezcla, pero al final el medio conductor terminan siendo los medios de comunicación, no el espacio digital, pero se utiliza una herramienta digital en primer lugar. No, me refería a violencia mediática porque específicamente violencia mediática hablan acerca de atente contra la dignidad de las mujeres, así como la utilización de mujeres en mensajes, etcétera, etcétera, etcétera. Y esa utilización de mujeres no es solamente, digamos, de una mujer de carne y hueso, puede ser una mujer creada por inteligencia artificial y también. Exacto. Inclusive esto. Claro, pero esto es violencia digital y no se convertiría en el 22. Sí, exacto, son cosas diferentes. También quiere captar la mediática, tendría que dar una cosa que pasa una definición de la van a construir ahora y no las apoya. La construir, los apoya por directa. ¿Por qué le incluiríamos como 22 y no como 21? Porque el 21 significa que se desprende, que el contenido sigue se desprende del primero. Y es nuevo, digital es nuevo, es diferente a. Sí, el medio comercial es diferente, los medios tutelados es diferente, la ejecución es diferente, pero a la vez esta violencia se puede llevar en diferentes aspectos. Ejemplo, la violencia digital, o sea, la violencia psicológica es a través de la violencia digital, sí, porque la violencia digital es una modalidad de violencia, o sea, es un modo
de diferentes tipos de violencia. Es un nuevo medio comisivo. Es un nuevo medio comisivo de comisión de diversos tipos de violencia. Entonces, la violencia, digamos, simbólica se puede dar a través de la violencia digital, sí. La violencia psicológica puede ser con un medio comisivo digital, sí. La violencia en otros aspectos, por ejemplo, de amenazas, además se puede verificar, sí. Entonces, por eso es que esta violencia tiene un medio comisivo específico, el espacio digital, ¿no? De diferentes tipos de violencia. Por eso creemos que de la violencia digital, entonces, se desprenden nosotros proponemos este violentómetro virtual, que es donde se ejemplifican diversas violencias, y todos nos vamos a pasar, ¿vale? Y nosotros proponemos que justo en estas acciones, yo les voy a proponerles que hagamos un micrositio dentro del Ministerio de la Mujer que hable de violencia digital, se reconozca y se visibilicen estos, que hay que actualizarlo. Yo propongo que hay que actualizarlo justo a las medidas de Panamá, pero que ahí entonces se puede, o sea, se alcanza a ver. Sí, claro. Si se alcanza a ver, nosotros hacemos un violentómetro virtual que va desde la exclusión virtual, el no dejar de participar dentro de los espacios digitales, hasta tu robo de información, tu violación de datos personales, del acecho, del doxing, etcétera, hasta la trata virtual de personas dentro del espacio. O sea, así es como funciona. Ejemplo, alguien toma mi fotografía, la sube a un mercado de explotación sexual y dice, esta mujer da servicios sexuales. Y después llegan a tu casa a exigir el servicio sexual que ya explotaron con tu imagen en trata de personas, con fines de explotación sexual. Entonces, entender que va desde el que te amarran tus contraseñas, hacerles ver a las mujeres que los índices de las violencias digitales van desde que te quitan tus contraseñas y que quieran dominar con tus tecnologías, hasta el hecho de robar tu intimidad, tu dignidad dentro de los espacios digitales. El medio comisivo es el espacio digital, ¿no? Entonces, de estas violencias, nosotras, esto no se lo vamos a pasar a nuestros profesores, ya ustedes. No, pero claro. Hoy es un poco sucinto, porque nada más tenemos una hora, porque en el sitio de trabajo que tiene la jornada de ahora, solo tiene una hora para nosotros. Tratar entonces de cumplir todo, y no queda forma pendiente, entonces, tener todo el pacto de la próxima música, y los mismos actores reformaron. Esta va a ser a grosso modo, yo esta se la voy a dejar, todo esto ya lo tienen en la memoria, que les acabo de mandar, ya está, solamente voy a hacerlo como a grosso modo, ¿no? Lo importante de este violentómetro es identificar la violencia digital, y entonces decimos, ya tenemos varias infografías que ustedes muy bien pueden tomar, nosotros para estudiar obviamente, pues los créditos necesarios que es un trabajo junto con defensoras digitales, ¿no? Y estos sufren violencia digital. ¿Cuándo? Y ahí hacemos una lista de cosas para las mujeres. ¿Eres víctima de violencia digital? ¿Cuándo? ¿Eres violentador digital? ¿Cuándo? ¿No? Entonces, ahí también nosotros somos parte del informe de violencia digital que trabajamos en el observatorio, en donde habla ya de la teoría de cómo impacta la violencia digital. Habla de los datos del sexo de la víctima. Fíjense, el 95.3% son mujeres. Y de los agresores, el 80.4% son hombres. Y hay un 11.6%, por supuesto, de mujeres y un 8% no identificado. Pero si nos damos cuenta, claro que es un problema de género. Claro que es un problema que afecta a las mujeres. Por eso cuando dicen las mujeres, es que también los hombres no se desconocen, pero es parte también de la narrativa patriarcal y misógina de no reconocer la raíz del problema. Y bueno, ¿dónde impacta más la violencia? Impacta más en las mujeres jóvenes, principalmente estudiantes. La violencia digital más recurrente es la violencia sexual digital. Entonces, para recapitular, la violencia digital es todo un tipo de violencias, pero la que impacta más, la que tiene una laguna legal más importante, la que se genera más es la violencia sexual digital. Entonces, entrando en la violencia sexual digital, es de la que estamos avanzando en las reformas, y voy a regresar aquí. Entonces, la violencia sexual digital, ¿cómo se da? Esta es una parte de la teoría que hicimos del delito contra la intimidad sexual.
Porque la violencia sexual digital nosotros la entendemos como un catálogo de diversas violencias digitales que se viven para violar la intimidad sexual. Entonces, pero es parte de una tipología de la violencia digital. Entonces, ¿cómo entendemos la violencia sexual en Internet o la violencia sexual digital? Uno, el primer verbo rector, difusión. El que por cualquier medio lo tiene en su poder y lo difunde, lo traspasa. Y también ahí entra quien lo reenvía, porque lo difunde. La producción, cámaras escondidas en baños públicos, en hoteles, en moteles, inteligencia artificial, te grabé sin que tú te dieras cuenta, todo por debajo de la falda te grabé, o sea, todo es producción. Y nosotras, teóricamente, jurídicamente tiene su debate, porque a veces cuesta trabajo la prueba, pero teóricamente también el almacenamiento no consensuado es violencia sexual digital. A mí me lo mandó mi cuate, yo lo tengo, yo lo guardé, pero yo no lo entendí, yo no lo hice, pero lo mantienes, es como si guardaras un cadáver, tú no lo mataste, tú no lo hiciste, pero lo tienes. Y si esa imagen forma parte de la violación a la intimidad sexual de una persona, es parte de la violencia. ¿De qué? De contenidos íntimos sexuales. ¿Cómo definimos los contenidos? Como fotografías, videos, imágenes, o cualquier otro medio impreso, sonoro o digital. ¿Por qué impreso? Porque a veces hay personas que han hecho lonas para montarlas en las vías públicas de imágenes sexuales. O a veces no son cosas de imágenes, son audios que te grabaron teniendo sexo, sonoros o digitales, o cualquier otro medio que ahorita no hemos considerado y que seguramente, por desgracia, se va a ver a futuro. De contenido íntimo sexual, y aquí quiero hacer una aclaración muy grande, porque cuando dentro de los congresos se habla de los contenidos íntimos, y a veces me han dicho, ay, es que hacemos más de la Olimpia, y entonces nosotras le quitamos la parte sexual y pusimos contenidos íntimos en general, porque a mí a veces me han tomado fotos, a mí a veces entendemos eso, pero eso es otra parte, eso es una cuestión de tu identidad y es una cuestión civil, el uso de tus imágenes de manera civil. ¿Por qué íntimo sexual no entraría en todo lo demás que a veces se confunden los legisladores, pero quieren poner? Porque si nosotros le ponemos íntimo en general y no sexual al delito, lo que pasa es que puede haber un abuso político de la libertad de expresión. Cualquier político no puede decir, cuando esté grabado en un acto de corrupción, decir, me estás violando a mi intimidad, no, pero usted es sujeto público. Es que me tomó una foto cuando yo estaba robando, o aún con esos instrumentos podemos nosotras como ciudadanas, tener una prueba de la fechoría que ha un funcionario público, por ejemplo, un abuso de autoridad por un policía. Lo grabo y después con una no definición exacta, ese policía podría decir, ay, pues es que me robó mi intimidad porque me está grabando a mí, pero eso usted me está corrompiendo, me está intentando corromper, no, pero me está robando mi identidad. Por eso es íntimos sexuales. ¿Qué significa íntimos sexuales? Relaciones sexuales, tu cuerpo, tus genitales, desnudos o semidesnudos. Es muy detallado, es muy importante. ¿A través de qué? De nuevas tecnologías de la información, de la comunicación, de redes sociales, aparatos electrónicos, ojo, análogos o digitales o cualquier otro medio, sin el consentimiento de las personas, que no hayan dado su autorización de verdad. Entonces, esto es lo que dice. Esta explicación es sobre un tipo de violencia digital, que es la violencia sexual digital, que se está reconociendo así en el artículo 166A del Código Penal de la República de Panamá. De donde entonces tenemos, y esta es una cadena de producción para entender los cómplices, copartícipes y partícipes de esta violencia. Quien produce el contenido, que hay entonces tener cuidado en las políticas públicas que hagamos sobre la prevención, porque casi siempre se cree que el sexting, un acrónimo entre sex, sexo y texting, texteo, que el sexting, el intercambio de contenido físico sexual, es el producto principal para la violación a la intimidad sexual o violencia sexual. Y que entonces dicen, es que a una persona que hizo sexting con su pareja es la única que va a vivir violencia digital, y no es así. Puede ser hecha de diferentes maneras, pero sí es mucho más recurrente esa, efectivamente.
Quien produce el contenido puede ser tu pareja, tú o alguien que lo produce sin consentimiento. Quien lo hace público, en ese momento puede ser la misma persona, tu expareja, casi siempre son los mismos todos, o otra persona. Quien lo graba y lo solicita de la web, porque hay personas que administran estos mercados de explotación sexual. No sé si tengan datos y demás, pero ustedes ponen la palabra xnxxvideos.com en internet y le ponen la palabra Panamá, van a encontrar uno de las decenas de mercados de explotación sexual que existen en Panamá. Y si le ponen mujeres por debajo de la falda, si le ponen, lo que estamos hablando es una página porno, la que llamamos porno, porque el porno no es sexo. Es una pedagogía de dominación del cuerpo, con la que desgraciadamente hemos aprendido hombres y mujeres a tener sexualidad. Pero si nosotras vemos las características de esas páginas porno, siempre la mujer abajo, la mujer empinada, ella goza cuando le pegas, goza cuando la maltratas, cuando le metes los dedos, cuando llamas la punta, la mala. Y a los hombres además también les crean una condición de su sexualidad conforme a la dominación de su cuerpo. Es un constructo social, dominante, patriarcal, de la cultura de la que llaman porno y que la confunde con sexo, que no es así. Entonces, y 90% de los contenidos de esas páginas que son gratuitas, que son abiertas, son de personas que no dieron su consentimiento. Oye, pero es que hay personas que sí quieren que ustedes eso. Creo que está todavía en un debate también, porque incluso esa industria del sexo no cambia los cánones estructurales de dominación de los cuerpos. No habla de hacer cosas para complacer, sino para complacer, pero eso es otro debate. Entonces, ¿por qué es importante para nosotras visibilizarlo de esa manera? No es un lenguaje que queramos hacer conservador, pero sí es un lenguaje de la realidad que se vive y que se normaliza. A todo el mundo cuando digo, ¿verdad? No, es que si lo ves no con ojos de morbo, y lo ves con ojos de violencia, dices, ah, caramba, no me había dado cuenta que esto pasa. Incluso los estudios psicológicos muchas veces hemos confundido, no es nuestra culpa, aprendimos psicología de Freud, no es nuestra culpa, ¿sí? Pero nos dicen, no hombre, pues ve porno para que te hagas con tu pareja, pero con las condiciones de desigualdad que existen dentro de la cultura porno. O sea, no hemos entendido directamente lo que significan los consentimientos y lo que significa el sexo, que no es porno. Es una crítica, además, de la colectividad feminista. Pero bueno, y en ese sentido, quien lo baja, lo distribuye, lo administra de la web, que hay, de verdad, sí hay hombres que se dedican a administrar eso en carpetas de Dropbox, que organizan esto porque ganan dinero. Es una cuestión económica, financiera. Y además, quien lo mantiene en la web, que a nuestro punto de vista es Mark Zuckerberg, es Elon Musk, y todas las empresas digitalizadas. Y nosotras, dentro de estos preceptos, una de las cosas que a nuestro punto de vista hoy hace falta mejorar dentro del proceso, exactamente dentro del proceso del delito, es el hecho de bajar los contenidos. En la ley en general sí lo maneja como una medida de protección. La autoridad competente está obligada a solicitarle a las empresas digitales donde se haya difundido ese contenido no autorizado, el bajarlo, bloquearlo, eliminarlo, no sin antes guardar la prueba necesaria para el proceso de investigación. Pero para nosotros lograr al 100% esto, que hoy sí es una medida paliativa, esto es un sueño de nosotras, necesitamos cerrar filas en toda América Latina para exigirle como región a donde se administran principalmente y se arropan las condiciones de las redes sociodigitales, los algoritmos digitales, que es justamente en el norte global de América, Estados Unidos, Europa y Canadá, pero principalmente Estados Unidos. Entonces, esto no lo podríamos exigir si no existiera el delito, esto no lo podríamos contabilizar si no existiera hoy pues, la forma jurídica de reconocer esto como violencia digital. Por ejemplo, yo, ¿cómo logré bajar mi contenido sin un proceso jurídico? Yo me fui hasta abajo de las páginas, por ejemplo, Pornhub, y hasta abajo siempre hay una encuesta, todos tienen una encuesta. Y entonces, yo antes de cerrarlo, con precepto de qué, cuando yo escribí el correo electrónico, es opaco, cuesta trabajo, pero hacer un taller y yo les enseño cómo lo hacemos. Es opaco, cuesta trabajo,
Pero yo me metí a esas páginas una vez aprobada la ley en mi país y les dije, en mi país, el artículo 199 bis del Código Penal, que a la letra dice violación a la intimidad sexual, bla, 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 bla. Por lo tanto, yo exijo que se baje este video a punto link porque viola la intimidad sexual y en mi país es un delito. Miren, así lo hagan. Claro que es una lucha, porque otro usuario lo puede volver a subir. Es una lucha, pero no lo pude haber logrado si no existiera el delito. Entonces, si en este sentido para nosotros es muy importante porque además a raíz de la ley Olimpia se creó un protocolo para Meta que se llama Stop NCII, NCII, y yo de ese taller para decir esto para poder bajar los contenidos. Aquí nuestra crítica es que pues sigue siendo una medida paliativa, porque ni siquiera debería permitir subirlos, pero bueno, lo que hace es una tecnología hash que planea el contenido y cuando tú quieras, cuando alguien más quiera subirlo, al menos en las empresas de Meta ya no se lo permiten. Pero entonces, ¿quién tiene el pack o el álbum de fotografías más grande del mundo? Mark Zuckerberg, claro. Entonces, nosotras en la raíz del problema decimos, ok, chido, pero tienes exacto, ¿no? Pero bueno, para eso estamos hablando de una incidencia muy grande porque estamos mirando su mercado de producción económica. Es una utopía, pero una utopía realizable. Sí se puede, pero por eso queremos cerrar filas en toda América Latina con la ley Olimpia, porque eso no solo lo dicen las mexicanas, sino en todo el mundo. Gracias. Disculpa la reunión que se había hablado en una introducción, pero hay un tema sobre el que comenta Olimpia que me parece también relevante. Si hay una ley, puede haber una denuncia y una sanción. Y eso es lo que vive, afortunadamente, la Protección Olimpia se acredita. Ahora, desde el punto de vista electoral, que no es un problema que se puede resolver con las negociaciones de las plataformas, pero las plataformas son distintas y tienen distintas vías de acceso y casi diría que claramente. ¿Cuál es el tema en el mundo electoral? Hay una sanción por una publicación de desinformación de el tribunal conoce, el tribunal estudia, el tribunal sanciona, dicta una sentencia, la autoridad judicial y la visa Meta le dice, pues qué bien, hiciste todo eso, pero yo no viví porque lo viví con normas de convivencia, ahora se le llaman, y eso para mí no es una práctica grave, pues no lo digo. Eso es lo que hay que evitar, y eso requiere una acción del Estado, de los Estados, que debemos emitir una ley de sumación fiscal, pero es un tema también que habría que poner en la agenda de cómo lograr eso. Y creo que la experiencia que ha tenido hoy de las organizaciones digitales puede ser útil, sobre cómo lograr romper esa resistencia que al final de cuentas se supera lo institucional. Quizás debamos trabajar, y por eso ellos trabajan a través de sus redes. Meta no protege sus derechos, no garantiza la comunidad, y empezamos a hacer algunas campañas que ellos hacen, que en medio de ellos, a través de medio, poder hacer una campaña. Sí, creemos que siempre se van a respaldar con base a que me lo dices, que en mi país esto está dividido, ese es el primer paso en la ley y en su delegación. Entonces, ese es el primer paso a la creación. Nosotros siempre hemos entendido claro que hay muchas cosas en la asociación procesal, pero lo primero es iniciar con esto. Ay, me siento ya en este momento, ya lo he vivido este momento. Iniciar con esto. Y entonces, nosotras creemos que no es representar las estrategias, primero, para contabilizar todos los mercados de comunicación sexual que existen en América Latina en tiempo real. Nosotros tenemos que hacer un mapa virtual de todas las posibilidades y de las agresiones que pasan, incluidas las agresiones de mujeres en las exposiciones electorales que dan en la intimidad sexual, que son violencia digital, ¿no?
Y después, justo el hacer un frente de las tiendas, de instituciones y de todo, pues que necesitamos a estos señores. Nosotros le llamamos al imperio digital, ¿no? ¿Cómo puedo poner esta? Solo aquí ya, miren, ahora quiero enseñarles parte de esta nota conceptual que yo les voy a mandar esto y les voy a mandar, bueno, ahorita y los vamos a mandar una propuesta. Esto que acabamos de pasar es de la reforma, ¿ok? Es explicar la reforma y es explicar lo que queremos hacer para la ley 82, pero para eso nosotros proponemos que sea virtual o sea presencial, lo despegamos armando en conjunto para que se reconozca todo y además que ve parte también ahora para la violencia política digital que reporta las mujeres. Pero ahora me gustaría, por aprovechar el tiempo, porque no quiero que me tomen, es hablar sobre la ley iniciativa, que es justo una de las cosas que podemos ir avanzando, a pesar de no tenerlo, ¿no? Aquí podemos ir avanzando en la construcción. ¿Cómo funciona la iniciativa? Ayer ya lo vimos en tiempo real, pero este es un brochure que lo voy a dejar también de qué es, ¿no? Y nosotras hicimos pues esta inteligencia artificial justamente hablando del futuro, lo construimos nosotras, o sea, nos aventamos a decirle a Meta y a todos, no lo necesitamos, nosotras podemos hacer con las mismas inteligencias artificiales una atención a víctimas. Entonces, esta inteligencia artificial funciona justamente en tiempo real para atender a víctimas. ¿Qué queremos hacer? ¿Cómo la queremos del programa? Que cada víctima diga, soy de tal país, por ejemplo, soy de Panamá, y que entonces directamente ahí se vincule con el Ministerio de la Mujer. Y por eso creemos importante que tengamos un micrositio en el Ministerio de la Mujer en donde hable de la violencia digital con esta perspectiva y hable de la ley Olimpia, que a lo mejor en este momento que está en construcción, estamos en construcción del reconocimiento en la ley 82 y en la aprobación de la ley Olimpia en Panamá, ¿no? Y que ahí que hable, por ejemplo, de las líneas de apoyo, de las líneas de acción y demás, y que ya entonces por país nos refiera a las instituciones parte. Y además, pues esperamos que lo mismo haga la Procuraduría de Panamá y demás para que entonces salgan ahí a monte de denuncias como es conforme a la territorialidad de Panamá, ¿no? Y si podemos, pues ahí meterle pues las líneas de apoyo. Entonces, esto todo que lo vamos a mandar a ustedes, solamente es hacer el hashtag y tenemos una infografía de cómo funciona. Paso 1, descargas el Smart Chat. Paso número 2, identificas qué tipo de violencia estás viviendo y se lo dices al Smart Chat. Paso número 3, te lleva entonces, te va a dar una guía de qué hacer. Ahí es donde entra directamente el Ministerio de la Mujer y las autoridades parte. Y paso número 4, te da seguimiento. La parte número 1 es la más importante. Y para poder hacer esto, nos gustaría muchísimo que pudiéramos hacer una mesa específica nada más para generar un pequeño protocolito de actuación, una primera alcance o una prueba piloto del protocolo de atención. Nosotros tenemos el protocolo de atención en 4 pasos: la contención emocional, la contención digital o ciberseguridad, la contención jurídica y la contención comunitaria. De la contención comunitaria nosotras trabajamos directamente con ustedes. Y de los otros pasos, pues sí es directamente el trabajo de lo que significa la ley y lo que vamos a hacer. Pero estas cosas nosotros las podemos compartir y hacemos como dicen, un taller próximo en donde les podamos decir, porque antes de tener el micrositio o antes de montarlo, sí necesitamos saber o compartir experiencias de cómo vamos a atender víctimas o cuál es el modelo idóneo que proponemos para atender víctimas de violencia digital desde el ámbito principalmente psicológico, porque la víctima, 1, no sabe que es víctima; 2, todavía no se reconoce que es víctima porque no hay violencia digital, como por dicho; y 3, todavía no se persigue el delito. Entonces, eso impide justamente el propio reconocimiento de saber que no es tu culpa y que no es tu responsabilidad. Entonces, justo el paso no es el primero, porque todavía yo les puedo decir, no puedo mirar la es la panacea, la varita mágica, todo no es cierto. Todavía tenemos ese gran reto de las empresas digitales. Sin embargo, por eso logramos que nosotros lo que deseamos, Luciana Mena, no es que todos los agresores estén en la cárcel, un sistema
punitivo, en donde no hay reparación del daño, donde todavía salen más funcionalizados, no tenemos ese objetivo. Lo objetivo es que también las víctimas de nada nos serviría tener una ley excelsa, perfecta, propia, y que todos nos pongamos, que todas las personas nos pongamos las pilas para poder dar una buena atención. Si la víctima, de manera instantánea, de manera procesal, en su intimidad, en sus concepciones, sabe que eso no le va a afectar. Pues para nosotros lo primero, porque tal vez por más trabajo que hagamos, este tipo de violencia traspasa, este tipo de violencia se masifica. No vamos a andar persona por persona diciéndole pájaro, pero sí el hecho baja el nivel de estrés de la víctima, baja incluso la masificación de esta violencia cuando la víctima pierde el miedo de su cuerpo de culpa. Cuando la víctima le pierde el miedo a la difusión, entonces, no sé, es como algo mágico. Los agresores de verdad saben que ya no te joven y dejan de moverte, o sea, te mueres tanto que dejan de matarte. Otra cosa de la que yo pude, por ejemplo, en un lugar también, donde se van a decir, lo dicen así en mexicano, pinche y deja que está, ya aunque la sumamos, aunque le hagamos ya nada, lo dejamos de hacer. Lo dejamos de hacer, simplemente ya no tuvo significado para ellos, porque ya no te afecta. Por eso es que el primer paso para nosotras es justo la protección emocional y de eso que les vamos a dar, ¿no? Y bueno, pues esto se lo voy a pasar a todas y pues esa era mi presentación. Hay mucho más que hablar, por supuesto, pero y aquí también les estamos compartiendo una les estamos compartiendo una nota conceptual justamente de lo que significa la primera inteligencia artificial en el mundo, algo de estos son los países donde hemos estado trabajando, y aquí esto lo podemos hacer junto con, obviamente, el Ministerio de la Mujer de Panamá para sacar cosas en conjunto y con Panamá, por supuesto, ¿no? Por supuesto, y acá, bueno, aquí está una nota conceptual de lo que significa lo que les expuse, pero ya de manera más amplia, para que todas y todos tengan justo la información. Esta es los proyectos de reforma para América Latina. Aquí tienen toda la introducción, tienen toda la historia, tienen todo lo que hemos estado trabajando. Aquí viene absolutamente los tratados y viene pues cómo es que se trabajan estas reformas para que ustedes puedan tener la guía de lo que significa para nosotras la violencia, ¿no? Que evidentemente no es el logro de una sola mujer, sino de diferentes mujeres e instituciones. Aquí significa qué es la ley Olimpia, cómo funciona, de qué estamos hablando cuando hablamos de esta legislación y cuáles son las notas conceptuales, cuáles son las cosas que debemos tomar en cuenta para el concepto de violencia digital, la geopolítica en la era digital, ¿no? Todo lo que significa, todos los elementos son avances que les va a servir. Y también de qué ha servido la violencia, ¿no? ¿Cuáles son las constancias y cuáles son los retos también que se tienen? Todo en esta nota conceptual que ya tienen aquí en la USB. Y esto con esto acabo, ¿no? No solo queremos una ley, sino la ley que busca un cambio de conciencia. Y nosotros queremos que así como México y en los medios de comunicación alguien dice, oye, voy a publicar el video de tal, ya nadie se atreve a hacerlo porque sabe que les aplicarían directamente una constancia a ellos. Y cambiar las conciencias, cambiar las estructuras, salir a hacer campañas y sacar nuestros carteles, irnos a las escuelas, irnos a los lugares capacitados para verificar qué significa, cómo identificamos la violencia. Creemos importante que también no se romantice el hecho del sexting como algo no fuerte, algo no peligroso, porque justamente después de la ley de México, una de las cosas que decían, vamos, el lobby, el jugador proxeneta. No, pero no te preocupes, ya hay ley limpia, ya puedes hacer sexting seguro.
Entonces te paz con confianza, tu libertad sexual, tu tu decisión. Fíjense cómo toman nuestras narrativas, toman nuestras consignas, las joden, las manipulan y terminan entonces haciendo productos siempre a las mujeres. A todas las mujeres, en especial a las mujeres indígenas, mujeres racializadas, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, sí es importantísimo justo empezar esta lucha de la libre inmunidad desde el cambio de conciencia de decir, no hay sexo inseguro en una red insegura. Pero no voy a llegar yo a decirte, no lo hagas porque eso sería abstencionista y violador de derechos humanos, pero sí que voy a decir que es peligroso, o te voy a dar la herramienta, por ejemplo, nosotros decimos 5 cosas para hacer sexy menos inseguro, a sabiendas que sí es inseguro. Porque no les vamos a decir que las plataformas no deben responder bien, ¿no? Entonces, todo esto para mí es muy importante porque por las conciencias que tenemos, por las conciencias que hacemos para las niñas, niños y todos, pues es importante justo la reivindicación de los nombres de estas mujeres. La convención comunitaria, que es la última, donde nosotros tenemos mucha participación, es el reivindicar sus nombres, que no sean ellas las que tengan que irse a las escuelas, de las universidades, de sus trabajos, de los medios de comunicación, repudias tu cuerpo, repudias tu nombre, repudias todo. Entonces, compartirles que una de las consecuencias de las cuales no es que yo le puse la ley de es la ley de no, se le puso la ley de a raíz de escuchar y explorar a través de escuchar un dato, no me pertenece ni la ley de yo no soy la ley de yo soy Olimpia, y la ley de es un movimiento político. Pero sí puedo decirles que a pesar de que de mí tuvieron ese video sexual, yo no pude tener justicia, porque no pude denunciar a mi agresor, porque no son retroactivas las leyes. Cuando a mí me pasó, no eran. La única forma que yo he tenido de reivindicar mi nombre y de reivindicar mi existencia es que hoy, cuando me buscabas en internet como Olimpia, por ahí me dabas enter, lo primero que apareciera era un video sexual de Olimpia, la puta, la mala, la zorra, la que se dejó de lavar. Después de 10 años de lucha, gracias a mis compañeras, a mi mamá, a ustedes, soy Olimpia. Y a mí, hoy, cuando buscas mi nombre Olimpia Corazón Cruz, enter, ya no soy Olimpia la del video sexual, sino Olimpia la de Olimpia. Eso es parte también de las propias reivindicaciones que tenemos para otras mujeres, que entiendan que no somos nosotras las culpables, que no somos nosotras las responsables, y entonces, pues también pedir, ¿no? Que nada, nosotras y nosotras, y que esto sea justo una extensión de entender que pues, hay una experiencia que queremos compartir, no venimos a imponer nada y queremos retroalimentarlo con el trabajo valioso que hacen todas y todos ustedes y que podamos después impulsar este proyecto desde un sentido, desde la voz de todas las que no pueden estar haciendo. Muchas gracias. Retomando para los compañeros que llevan parte, la idea de hoy es desarrollar una nota conceptual que nos permita hacer una adecuación a la ley 82 de violencia. Nos acompaña IDEA y nos está apoyando con la relatoría para la adecuación. Me gustaría abordar porque de lo conversado y escuchado, nosotros podemos desarrollar en nuestra coordinadora un espacio para este tema. Allí incluimos todo, incluimos el QR, incluimos todo, y ellos pueden ver, incluso estamos grabando para que esto pueda quedar colgado y se pueda volver a pasar. Cualquiera que quisiera aportar, simplemente manda la información y se aporta. La idea es que también nos acompañen en este proceso del espacio en nuestras redes y en nuestra página web, cómo debe ser la mejor forma, para que el acceso al contenido se pueda explicar cómo de allí inmediatamente por la inteligencia se revierta al conocedor y nosotros podamos tener un. Pero también invitar a que nos apoyen en todo lo que tenga que ver con el contenido de la solicitud de la vida. Sí, muchas gracias, ministra, nuevamente gracias a Olimpia por toda esta aplicación. De parte de nuestro lado, como ministra, también podemos acompañar con la modificación de la ley 82.
Lo único que creo que sí sería necesario para el congelador y también para poder utilizar los recursos, nosotros habíamos pensado que el proceso también se pudiese hacer invitando a algunas organizaciones de sociedad civil, como la género, a la TEC, se pudiese invitar también a FEPA, se pudiese invitar también a Fundamora, que también tiene estas perspectivas legales, y justamente porque parte de uno de los puntos de nuestro proyecto y también para hacer el link con nuestro donante es acercar a organizaciones de sociedad civil en la creación de políticas públicas. Entonces, de esa forma, creo que nosotros pudiésemos apoyar de lleno en esta mesa técnica y poder llevar a cabo adelante esto. De igual forma, ayer estuvimos conversando con la presidenta de la Comisión de la Mujer de la Asamblea, la diputada Luciana Marín. Ella está más que abierta y más contenta de poder recibir este proyecto de ley lo más pronto posible y que se haga durante el periodo de ella esta modificación a la ley 32. Así que también tenemos ese apoyo de parte de la Asamblea Nacional. Así que creo que sería importante apoyar esa ventana. Y también quisiera decir, me gusta mucho que Lucy se acercó aquí a decirme algo que es muy importante y clave. Y creo que si queremos tomar esta coyuntura para poder presentar una modificación, también hay como que ciertos temas que es mejor no levantar muertos, porque durante la primera, cuando se dio esta ley 82, que costó mucho tiempo, costó sangre, uno de los primeros retractores fueron los medios, justamente por el tema de la violencia mediática, y si bien creo que se pudiese mejorar ese concepto, creo que mejor es no tocar. Ok. Sí, porque hay que ser estratégico. Perfecto. Podemos digitar como 22 y simplemente corremos la numeración correspondiente y terminaría el 28 del 27 que hay actualmente. Simplemente la corremos la dejamos aquí. Ok. De acuerdo. Gracias. Es que realmente los niveles de ministros de alguna forma tenemos que, cuando vamos a escribir esto, tenemos que cuidado, porque los medios son como un poco más sensibles. Cuando se le está viendo, se le está tocando, si presunta libertad de expresión. Hay que ser inteligente al momento de escribir esto. Y no nos conviene que estén en nuestro lado, que nos apoyen, como hasta este momento están apoyando a la ley de biodiversidad que se la debatiendo. Entonces, lo mejor es estar informados, intentar todo eso de que ellos puedan interpretar que estamos afectando nuestras libertades. Bueno, primero responder el programa y la necesidad de Olimpia. Quiero preguntarle, porque usted menciona violencia sexual en internet y no violencia sexual. Quiero incorporar también el concepto dentro de la ley de la ley 32 como un nuevo concepto, porque hay algo dentro de violencia sexual, de llegar a grabar o de cumplir su consentimiento imagen por cualquier medio. Pero obviamente la violencia sexual en el medio musical también ir a ver, bueno, yo estoy también la oportunidad de ver, y también hay una modificación de la ley sobre el delito contra la identidad sexual, que se puede integrar, que es un poco por acá, por allá, porque los dos lados hay que integrar. Eso es una decisión. Las medidas que hablo de una medida que también puede ser que hay que también hacer una adición a medidas de protección, que ya estamos mezcladas, que no las medidas de tiempo son medidas diferentes, porque por ningún lado las medidas que nosotros utilizamos para los temas relacionados con la relación de pareja, de otra forma de violencia, están tan como vinculados a los temas de la limpieza alimentar. Entonces, era establece, además de la que usted había mencionado, de la medida de protección sistémica que pudiese también apoyar para lograr la unidad de la protección. Bueno, sí, hemos estado trabajando en algunas. Nosotros vamos a presentar apenas en febrero del próximo año un informe que se va a llamar ¿de qué hace la ley Olimpia
Ahí vamos a proponer con la experiencia que hemos trabajado con la Fiscalía de México y la Argentina una serie de propuestas de medidas de protección. Pero a ver, tampoco tienen todas las respuestas, hay cosas que faltan. Y entonces, exacto, yo sugiero que los que vayamos avanzando, hagamos la propuesta nosotras de algunas, pero hagamos propias, hagamos las de verdad, construyamos las propuestas de protección, ¿no? Para el público. Y dos, regresando un poquito a lo que expliqué, yo sugiero que tenga un concepto de violencia digital dentro de la ley 82 y que digamos que las patitas que existen, o sea, como que las esperanzas que existen hay un poquito de reconocer un tipo de violencia digital que es la violencia sexual digital, ¿no? Lo reacomodemos y hagamos la propuesta, ya sea que la hagamos como tipo violencia sexual digital dentro de esta ley en sus tipos, o que retomemos este artículo y añadamos lo que hace falta. El almacenar, el producir, el reenviar, ¿no? Pero sí entender que tenemos que tener un concepto amplio primero de violencia digital y entonces dar énfasis ante una de las violencias digitales que más han dañado, que es la sexual, ¿no? Y que con base a eso podamos ir trabajando en estos meses, en estas semanas, en estos lugares, se va a ir seguramente profesionalizando el hecho de hacer justo un seguimiento y un protocolo de, si nosotros logramos hacer una alianza de protocolo de atención a víctimas para la inteligencia artificial, nosotras vamos a poder hacer con ustedes mesas de trabajo para decirles cuántas víctimas nos han llegado, qué edades tienen, cuáles son las principales violencias digitales que han denunciado, o sea, como eso lo sistematiza automáticamente la inteligencia artificial. Por eso, uno de los puntos que hemos tocado es justo hacer en nuestro convenio de colaboración con defensoras digitales para que tengamos ahí un procedimiento. Hay que pensar en una metodología de cómo vamos a estar trabajando para hacer reuniones tal vez trimestrales, mensuales, y compartir estos datos con ustedes e ir mejorando estos procesos hasta que yo me imagino, tal vez el próximo año, a lo mejor en marzo, el Día Internacional de la Mujer, podamos proponer un protocolo de actuación ante la violencia digital. Me imagino que justo ahí presentemos lo que hemos estado trabajando. Ese es el protocolo de atención y va a ser por medio de inteligencia artificial, que es gratuita, ya no la tendría que pagar. Ya es gratuita y entonces va a funcionar también ahora en el área Panamá, ¿no? Entonces, creemos que a lo mejor ese puede ser un acuerdo futuro, ¿no? Y que trabajemos una metodología que deje escrita dentro de esto que, si bien es cierto, nosotras hoy estamos valorando, y yo lo he dicho todo el acuerdo, poder estar aquí, si no hubiese sido, porque primero mis compañeras se organizaron para pagar mis vuelos y venir para acá. Y segundo, si Idea Panamá no hubiese hecho todo lo que hizo para que yo pudiera estar. Entonces, pero tenemos nuestra propia identidad nosotros, y es de defensoras digitales. Por eso, para esto, sí pediría yo que hagamos ese convenio de colaboración y que ahí pongamos las metas, pensemos una, ¿no? Y que a lo mejor si entre los tres, entre las tres entidades, pues hacemos este protocolo de atención junto con inteligencia artificial y creo que en marzo es una fecha que nos da muy rápido y que además pues estar pensando que a lo mejor justo pensar que ahorita ya van a ir de vacaciones la asamblea, regresa en esas fechas, estamos promoviendo los cambios legislativos por ahí y a lo mejor estamos justo en la campaña de la parte 2 de la ley Olimpia, que es justamente lo que está hablando, ¿no? Nosotros en mi vida también hemos trabajado un protocolo, pero enfocado en violencia digital, pero en política. Entonces, eso es como sí, se dice un parlamento integrado. Hay un tema con las reformas electorales. Este tema está armando un proyecto a nivel nacional con todas las actores parlamentarios, partidos políticos independientes para recoger información que pueda formar parte del código electoral para el próximo año. Quizás allá se puede incluir, se está trabajando con el
esa actividad. Esta nosotros podemos, aterrizando, hacer la nota para incluir a Punta Morgan, Tablete y Punta Piedra, que son las fundaciones que ya mencionan afecta. Ok, las cuatro, para que hagamos, puede ser virtual, no necesariamente hagamos una reunión para que en conjunto presentemos esta adecuación. Si alguno tiene la adecuación, ya por ejemplo, quiere cambiar la firma, incluso ayer tuve una reunión con la ministra Ariadne García, que es la coordinadora de la unidad de acceso a la justicia, para que hiciéramos como un diplomado de victimología, porque desde la perspectiva de la víctima, nadie les ha dicho ni a los jueces, ni a los fiscales, ni a los actores como trabajadores sociales, psicólogos, cómo se define el interés de la víctima cuando está afectado. Entonces, allí también podemos sumarnos a ustedes para que nos apoyen en la construcción de lo que sería una currícula para hacer un diplomado para victimología y acceso a la justicia. Y allá también resultó importante destacar que aquí en el artículo 33 y en el artículo 54 que nos permite dar el acompañamiento, la palabra portar debe cambiarse por deberá. Y así el órgano judicial sabe que es obligatorio la inclusión del acompañamiento o de la interceptora, como quieran llamar, tenemos una legislación en los procesos penales porque acompaña a la víctima. Entonces, obviamente, tiene 10 años este documento que es octubre del 2013, es un documento que requiere aportes. El tema es que no estoy tan segura de que podamos hacer esto antes de la presidencia de Israel. Porque debemos estar seguros todo lo que queremos adecuar, porque esa es la oportunidad para adecuarlo, porque estamos en el marco, está el ambiente, y este es el marco que nos va a permitir adecuar. Poder definir qué queremos adecuar para poder hacerlo. Programamos y en el caso nosotros enviamos, bueno, todos digamos, para la próxima semana te redactamos la nota, y nosotros solicitamos una reunión, y entonces aquí incluye a las fundaciones y armamos esto en conjunto. Entonces, le aviso a Delta, Rosa María, Rosina, con el proyecto de Perú para incluir lo necesario para aportar a la Comisión de la Reforma Electoral desde la perspectiva de la misma calidad de un documento que el tribunal no asuma como suyo, no que sea presentado por la sociedad civil, no, que se ha presentado a través del tribunal y el tribunal lo asume como su proyecto para reformar, ¿sí? Que le da más institucionalidad. Y eso fue lo conversado con el magistrado de la. Entonces, si alguien quiere aportar algún elemento extra, bueno, Olivia, nosotros queremos hablar de este. Y vamos a tener varios. No está segura sobre los talleres, pero voy a quedar un poco segura sobre los talleres que hemos hablado aquí alrededor de esta conversación. Finalmente hoy, fíjate la nota conceptual que ya nos la dejó, que hay que adecuar, pues revisamos, no tocamos lo que habíamos dicho, entonces ella tenía la posición 27. ¿Se avisó por qué? Porque entonces la vamos a definir como violencia digital sexual. No, violencia digital. Solo digital. Sí, y el tipo, un tipo importante, ya lo conversaremos en el debate, sería darle, fortalecer lo que tenemos ahí, las esperanzas que tenemos ahí sobre violencia sexual digital, o bien poner un tipo de violencia exacta. Ok. Violencia digital se incluye entonces como si fuera la número 21. Se corren los números y cuando llegamos a violencia sexual, incluimos algo de lo digital en ese ámbito. Ampliar esta definición. Todo tiene su sentido, ¿verdad? Estoy hablando de la definición. Al final quedaríamos con 28 definiciones establecidas.
incluiríamos las medidas de protección, la cual se haría un capítulo completo para ellas. Tanto las protecciones normales como las protecciones digitales. Sería un capítulo nuevo para ellos. Retomando nuestro artículo 33. El 33, juzgados que deben de Estado, no se podrán admitir, al mismo tiempo que aquí se los jueces podrán admitir amigos Fourier, se podemos poner, los jueces deberán admitir amigos Fourier y o representantes del Ministerio de la Mujer o técnicos del Ministerio de la Mujer del parágrafo 2 del artículo 33 del órgano judicial tendrá la obligación de, entonces en el parágrafo 2 dice los jueces podrán, no va a ser podrán, deberán admitir los amigos públicos y o técnicos del Ministerio de la Mujer, representantes, en apoyo, acompañamiento a los derechos de la mujer. Ahí ya voy. Yo de verdad que es problemático. El 64, Centro de Atención Integral del Ministerio de la Mujer, además de toda la terminología que aquí hay debe cambiarse al Ministerio de la Mujer. ¿No? Los centros de atención integral tendrán el seguimiento necesario, seguimiento y acompañamiento y seguimiento. Necesario a las víctimas para su recuperación física, psicológica, mediante programas integrales o al propósito de que puedan participar activamente en la vida social. Esta atención será extensiva a cada trabajo. ¿Les parece? ¿Alguna otra reforma nosotros estamos dando un correo? Una lista, damos un correo de legal para que ellos, cualquier aporte, aquí saben que esta mesa deberíamos ampliar. Incluye al Ministerio Público. Ok, en la próxima reunión se lo pasamos. En la próxima reunión le pasamos. Esta es la intención de adecuarse para que ellos también. Una asesoría legal, mujer, @mujer.de correo para incluir cualquier otra adecuación. Asesoría legal, @mujer.de. Bueno, entonces, en la próxima reunión hablamos de los del plan para prevenir violencia y hablamos de eso. Sí, hablamos de pueda abrir el estado de juicio de la unidad y la protección con Perú y la protección. O usted prefiera. por favor, hacemos un poco de Sí, otra. la intención que tiene el Ministerio de la Mujer, en la que solicita que se pongan ideas para el acompañamiento de materia de pedagogía, psicología, que requiera la adecuación de la ley 62, donde actualizar los parámetros que convierten al acompañamiento y los garantizar los derechos humanos de las víctimas de cualquier tipo de violencia. Algo más o menos bien. Después de cambio de adecuación, para la otra. Y acomodar como ya que era una solicitud formal del ministerio. Perfecto. Igual, que estamos en nuestra parte de acuerdo y primero porque entonces la segunda nota sería la nota de solicitar adecuación para el cumplimiento efectivo de la ley
de violencia digital aprobada según el artículo 179, que es el otro requerimiento que corresponde a la factura digital. Quizás nosotros tenemos que estar y tenemos que apuntar para el más. Sí, está aquí. Con el grupo de la sociedad. Todas las actividades. Entonces serían varias notas. ¿Algo? Grabado. Sí, solamente igual, como resumen, entonces, Como personas digitales, sus acuerdos serían preparar y firmar un convenio con el Ministerio de la Mujer para actualizar un protocolo juntas, para hacer una extensión de atención para la inteligencia artificial, hacer la metodología para el acompañamiento de víctimas, proponer la capacitación en talleres, la creación de ese protocolo y las reuniones para compartir datos a raíz de la inteligencia artificial. 2, mandar la propuesta, o sea, les dejo esto, pero revisando esto, mandaremos una nota conceptual estricta sobre la propuesta de la ley 82 sobre violencia digital. Mandar una propuesta para el micrositio. Hay algunos micrositios ya, por ejemplo, que tienen la Secretaría de las Mujeres, que dice la Mujer de México se llama Secretaría de las Mujeres. Y ya hay un micrositio. Entonces, podemos bajar esos ejemplos, pero no, hacer el nuestro, no es como exportar, claro, o sea, solamente es un ejemplo de cómo lo manejan ellos. Y crear las medidas de protección en conjunto. Entonces, las 6, en las cuestiones procesales, pues también de rebustecerlo. Y ahí yo añadiría otra más, que creo que es una muy importante. Hacer el diseño de campañas de prevención. Hay que diseñar la campaña de prevención en conjunto, que vaya de infografías, bibliografías, salir a las escuelas, vaya, muy bien podemos hacerlo, pero sí hay que diseñar una campaña de prevención y de acción. Y bueno, de ahí fuera, pues yo creo que entonces estos correos y nos estamos comunicando para Te vamos levantando. Pero a ver, no. Porque tú le pasas esto, lo que redactaste como acuerdo, y entonces lo metemos en otra nota, de acuerdo, para que les claro todo lo que va a haber. Anotar todo en la nota del equipo. Nosotros podemos entonces mencionar que cada punto y qué podemos acompañar y cómo podemos acompañar. Entonces, ¿cómo es el punto de ¿cuál hora es sí, claro. sí, por eso para nosotros para que no y él todo mundo lo decía como que más de un día porque hay derechos humanos no puede correr. Nosotros tenemos una amiga tenemos un pequeño detalle del Ministerio de la Mujer para no, y yo creo que no podemos parar aquí. Bueno, vamos a ver.